Bien, a través de estos medios queremos extender los saludos desde la Unión Colombiana, aquí sede en Bogotá, a aquellos que nos miran a través de estos medios a los 5 continentes del mundo. Sintámonos bienvenidos. Tenemos una temática sobre ascenso y caída del reino de Israel. Y para ello entonces vamos a estar aquí con el pastor Antonio Martínez, presidente de la Unión Colombiana, y vamos a hacer una oración antes de empezar sobre esta temática. Oremos. Querido Señor, amante Padre, estamos ante ti dándote alabanza y gloria a tu nombre. Agradecido, Señor, porque todavía nos da estos medios por los cuales podemos estudiar la palabra y poderla también proyectar a muchos de aquellos que a través de estos medios nos ven y nos oyen. Bendícele, Señor, suple la necesidad de cada uno de ellos, como también de las nuestras. Y te pedimos por tu pueblo, que en los 5 continentes donde estamos, tú puedas bendecir a cada uno de nuestros hermanos, aquellos que simpatizan, los interesados, tú les proveas también en sus necesidades cotidianas, y sea, Señor, el que nos suplanta todas las necesidades como humanos que tenemos. Te lo agradecemos y te lo pedimos en el nombre de nuestro amado Jesús. Amén. Amén. Bien, tenemos ascenso y caída del reino de Israel. Sabemos que en Isaías 1:2 dice: crié hijos, los engrandecí, y lamentablemente ellos se rebelaron contra mí. Isaías 1:19-20 dice: si queréis, comeréis el bien de la tierra, y si no quieren, también seréis consumidos a espada. Como todas las naciones, los israelitas no se dieron cuenta de ser en este respecto diferentes de todas las otras naciones, y era un privilegio y una bendición especial para ellos. Dios había separado a los israelitas de todas las demás naciones para hacer de ellos su propio tesoro. Pero lamentablemente, dice, ellos despreciaron este alto honor, desearon ansiosamente imitar el ejemplo de los paganos, y nos dice que lamentablemente esa actitud permanece hoy también dentro de su iglesia. Hoy subsiste entre los profesos hijos de Dios el deseo de amoldarse a las prácticas, a las costumbres mundanas, por amor a las distinciones terrenales, olvidándose lo que nos dice en 1 de Pedro 2:9, que nos ha llamado a las tinieblas a esta luz admirable, para hacernos reyes sacerdotes. Vamos a entrar en el primer ítem sobre Saúl, el primer rey de Israel, respecto a ascenso y caída del reino de Israel. Comencemos con el primer rey, cumpliendo los deseos del pueblo, quien se convirtió en el primer rey de Israel, hermano Antonio, y a pesar de tener algunas victorias contra los enemigos de la nación, ¿cómo terminó su reinado, pastor? Teniendo en cuenta de que en la lección pasada veníamos hablando acerca de el gobierno teocrático que Dios había establecido para su pueblo, pero la insistencia de Israel a que se le nombrase un rey, el Señor ahora procede, después de amonestarle, procede a ejecutar el plan que el pueblo persistía en que se le diera, nombrarles un rey. Es por ello que hay un acontecimiento en el cual se nos presenta en la historia bíblica, y es que en ese momento había un hombre allá en Israel que se llamaba Cis. Cis tenía un hijo que se llamaba Saúl, pero así se le perdieron las asnas, y envía a su hijo Saúl, que era un joven. La escritura nos presenta que era hermoso de estatura, que dice de los hombros hacia arriba no había nadie quien le igualara en Israel. En altura. Entonces es importante mirar que se envió a ese joven a buscar las asnas, y fue por unos 4 lugares, pero después de ir a unos 4 lugares y no encontrar las asnas, el siervo de Saúl le dice: vamos allá donde vive el profeta. Allá estaba en la ciudad donde vivía Samuel. Y entonces en ese momento también, faltando un día para llegar, le dice Dios a Samuel: mañana a esta hora va a llegar un joven aquí, y ese joven se levantarás y lo ungirás como el príncipe de Israel. Fue así cuando llegó entonces Saúl a Samuel, y después de haberse quedado en esa noche allí, entonces al otro día, como nos presenta el texto, ¿no?, de 1 de Samuel 9:26, dice, llamó a Saúl, que estaba en el terrado, o sea, después Dios le ordena, y luego Samuel va y llama a Saúl, y entonces le expresó la palabra de Jehová.
y después de que le expresó la palabra de Jehová, lo ungió como príncipe de Israel. En ese momento, según la pregunta, nos presenta entonces quién fue ungido, pues ya sabemos entonces que fue Saúl. Saúl entonces tiene algunas victorias importantes, porque él, mientras que permaneció fiel a Dios, recibió la unción del Señor y se convirtió en el gran rey, entonces fue victorioso, peleó contra los filisteos, tuvo la victoria contra ellos, también peleó contra los amonitas, pero ahora entra en una problemática cuando Dios le ordena que vaya a pelear contra Amalek. Y Dios le dice, por medio de Samuel, va y me destruye a todo Amalek y no me deja ni animales, ni hombres, a todos les da muerte. Pero nosotros conocemos la historia que Saúl entró a ser orgulloso y ahora se apartó de hacer lo que Dios le mandaba, y él no tuvo en cuenta el mandato del Señor, sino que fue y luchó y ganó la batalla, pero él le perdonó la vida al rey. Y fuera de eso también trajo los mejores animales, los mejores ganados, y cuando apareció Samuel y le pregunta, y él vino a pues, darse los honores porque dice haber cumplido la palabra de Jehová, y le dice a Samuel que ahora ha hecho lo que Dios le ha mandado. Pero Samuel le dice, ¿qué son ese balido de ovejas y de vacas que oigo yo? Esta es la palabra de Jehová que ha dicho. Me pesa haber ungido a Saúl como rey, porque él no obedece mi palabra. En ese momento nos damos cuenta cómo entró en una crisis el reinado de Saúl, porque en el momento que él reconoce su pecado, él le dice a Samuel, ve y ora conmigo, Samuel. Y Samuel le dice, vive la palabra de Jehová que no iré contigo, porque tú has desobedecido a Jehová. Y se fue a ir Samuel y él le echó mano al vestido y se rasgó el vestido, y le dice Samuel, hoy ha rasgado tu reino, así como ha rasgado este vestido. En ese momento nos damos cuenta cuán terrible fue, cuán maravilloso fue el comienzo de la vida de ese rey. O sea que lo mejor era el comienzo, pero lo terrible fue el final. Pero eso puede ser para nosotros también, hermanos. Es más importante el final que el comienzo. Puede ser que una persona comience de una manera no tan bien, pero si termina bien es mejor que una persona que comienza muy bien y termina muy mal. Por eso, según la pregunta, nos está preguntando cómo terminó su reinado. Y fue un caos, o sea, el reinado de Saúl terminó mal. Aunque había tenido toda la bendición de Dios, el privilegio de Dios, y de esa manera nosotros hoy también, cuando Dios nos llama, nos da grandes privilegios, nos permite ser ungidos como hijos de Dios, pertenecer a su pueblo, tener todas las bendiciones que Él ha prometido, pero muchos de nosotros por la desobediencia, muchas veces nos apartamos del Señor y terminamos peor que lo que antes estábamos. Entonces que el Señor nos ayude y nos guarde para que nosotros no sigamos así. El Señor nos dé la oportunidad de permanecer firmes y fieles a su palabra. Bien, es importante ver entonces que como le quitó el reino Dios a Saúl, entonces ahora se lo da a otro hombre. Y aquí el subtítulo nos dice que es un hombre que se llamó David. Y también su hijo Salomón. Pero vamos a mirar que la segunda pregunta, Pastor Orlando, nos dice quién sucedió a Saúl en su trono y cómo fue considerado por el Señor a causa de su espíritu. ¿Cuánto tiempo reinó el segundo y más conocido rey de Israel? Bueno, entonces aquí ya entra a operar el segundo rey de Israel, que fue llamado David, el hijo de Isaí. Y entonces nos dice aquí en 1 Samuel 13:14, pero ahora tu reino no será duradero, hablándole directamente al reino de Saúl. El Señor se ha buscado un hombre según su corazón, para que sea príncipe de su pueblo. Por cuanto tú no has guardado lo que el Eterno te mandó, tú no has guardado, lo has desobedecido. Entonces aquí está profetizando de que vendría un hombre conforme al corazón de Dios. Luego en Primera de Reyes 2:10 y 11 ya le coloca nombre a ese hombre según el corazón de Dios. Y David durmió con sus padres y fue sepultado en su ciudad. Los días que reinó David sobre Israel fueron 40 años, 7 años en Hebrón y 33 años en Jerusalén.
Entonces aquí nos habla ya de David. No nos comenta, pero nosotros sabemos que la historia sagrada, a través de los escritos también del Antiguo Testamento, de que David, siendo muy joven, estaba cuidando las ovejas de su padre, mientras que fueron llamados a convalecer o a que se presentasen ante aquel profeta llamado Samuel, que había llegado a visitar a su padre. Por ser menor, quedó cuidando las ovejas de su padre mientras los demás estaban allí, y sin saber que venía a realizar este profeta, venía a ungir el segundo rey, el que iba a reemplazarlo. Y dice que cuando vio al primer hijo, creyó que ese era, le dijo: estoy delante del ungido de Jehová, y el Señor le dijo: no mires lo que el hombre generalmente mira, porque el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Y así pasaron los 7, y dice: se han acabado los mozos. Dijo: no, queda el menor, pero no creo, porque es el menor, está por ahí cuidando las ovejas de su padre. Digo: no me sentaré a comer hasta que este no venga. Y cuando vino, entonces dice que el Señor le dijo a través de su espíritu: levántale y úngele, porque ese es. Y ya sabemos que ese fue el que tuvo que enfrentar a Goliat. Ese personaje fue que también, después de que un espíritu malo tomó al primer rey de Israel, Saúl, dice que tocaba el arpa y entonces los demonios le dejaban en libertad. La nota nos habla que aquí el Señor no pudo ya ser su guía, hablando de Saúl, y se vio obligado a hacerlo a un lado. Entonces llamó a su trono a un varón según su corazón. Eso nos dice 1 Samuel 13:14. Dice uno que no tuviera faltas, dice no uno que no tuviera falta en su carácter, sino a uno que en lugar de confiar en sí mismo, dependiera de Dios, que sería guiado por su espíritu, que cuando pecara se sometiera a la reprensión y también se sometiera a la corrección de parte de Dios. Pero este hombre también, lo que comenzó bien, pero finalmente también se equivocó. Dice: cuando David se apartó de Dios y manchó con sus crímenes su carácter virtuoso, dejó de ser el hombre según el corazón de Dios. Ya no era según el corazón de Dios, y Dios no justifica a nadie transgrediendo sus mandamientos. Y eso lo demostró también en el caso de este segundo rey de Israel. Entonces, ¿cuánto tiempo reinó el segundo? 40 años, 3 en Hebrón y 33 directamente en Jerusalén. Y fue uno de los reyes más sobresalientes que tuvo Israel. Eso es lo que nos comenta en esta parte de aquí. Viene otra parte que es la tercera pregunta: ¿qué informe se ofrece de la primera parte del reinado del rey Salomón? O sea, viene ahora, después de David, viene Salomón. ¿Qué informe se ofrece de esa primera parte? Dado que Dios, dado que Dios, el verdadero rey, le dio autoridad, ¿en qué trono se sentó Salomón, Pastor Antonio? Bien, es interesante que en este momento analicemos que cuando David muere, antes de morir había querido hacer el templo para Dios, y aún Dios le dice: no me harás un templo para mí porque has derramado tú eres un hombre de guerra, en otras palabras, pero yo sí lo harás tu hijo, Salomón, porque eres un hombre de paz. Eso se da por sentado que Dios había escogido a ese hombre desde ya, y tenía un privilegio de ser escogido por Dios. Y entonces podemos decir, la primera parte de la pregunta dice: ¿qué informe se nos ofrece acerca del rey Salomón? Entonces Salomón llegó a sentarse entonces en ese trono de David su padre, y ahora llegó a ser muy victorioso. Podemos decir, él tenía esa relación con Dios y ahora le pide a Dios sabiduría, y además de que Dios le da sabiduría, le da riquezas, le da totalmente todo, de que el texto aún nos dice: y Salomón señoreaba sobre todos los reinos, desde el Éufrates hasta la tierra de Filistea, el límite de Egipto. Entonces nosotros sabemos que la parte política, Salomón se convirtió en un gran hombre que conquista muchos reinos, muchos reyes aún le servían. Le traían los impuestos de oro y de plata, de tal manera que se hizo un trono de marfil. También dice la escritura que tenía 300 escudos de oro batido. Y dice que sus vasos eran de oro, y aún su loza toda era de oro. O sea, se convirtió en un reino muy poderoso, muy rico, y además había mucha paz.
paz, dice, tanto que todos en Israel podían estar tranquilos debajo de su higuera, ellos están muy tranquilos porque fue el reinado que hubo mucha paz en Israel. ¿Por qué? Porque las conquistas que él hizo no fue a la fuerza, sino con sabiduría. Eso nos enseña que cuando nosotros actuamos sabiamente, puede haber paz, aún en la iglesia, en la familia, en todo. Cuando hay sabiduría que viene de Dios, puede conquistarse esa paz y ese bienestar y puede haber abundancia de riqueza. Pero lo más importante es también analizar entonces que la última pregunta, la última parte dice, el rey le dio su autoridad y en qué trono se sentó Salomón. Y el texto dice que se sentó en el trono que el Eterno le dio. O sea, es importante esa expresión. Cuando yo leo eso, quiere decir de que el trono donde él se sienta no era dado por los hombres, sino ¿por quién? Por Dios, porque dice, y se sentó en el trono que el Eterno le dio. Entonces, cuando nosotros analizamos esto, recibe tal autoridad, que esa autoridad ¿de quién venía? De parte de Dios. Entonces, en este caso, dice, mientras Salomón exaltó, dice la nota, mientras Salomón exaltó la ley del cielo, Dios estuvo con él. Es muy importante también porque sabemos de que Salomón también tuvo su caída, vamos a mirar en adelante. Y entonces la nota dice, mientras que Salomón exaltó la ley del cielo, Dios estuvo con él y le dio sabiduría para gobernar a Israel con imparcialidad y misericordia. Y al principio aún, cuando obtenía riquezas y honores mundanales, o sea, que Dios estaba con él hasta para conseguir las riquezas y los honores mundanales. ¿Pero por qué? Hay un principio, dice, cuando él obedecía y exaltaba la ley del cielo. Eso es muy importante para nosotros, porque la ley de Dios, el principio de la sabiduría es el temor a Dios, es el temor al Señor. El principio de la sabiduría es obedecerle a Dios. Todo hombre, por rico que sea, pero no le obedezca a Dios, no es sabio porque termina en el caos, termina en la destrucción. Pero aquí estamos dándonos cuenta que Salomón, mientras permaneció fiel a Dios, eso fue algo muy importante porque dice, y le traían presentes y le servían a Salomón todos los días que vivió. Porque Salomón señoreaba en toda la región y sobre todo los reyes desde del este del Éufrates, desde Tizza hasta Gaza, y tuvo paz por todos. Judá e Israel vivían seguros, y cada uno debajo de su parra y de su higuera, desde Dan hasta Berseba, todos los días de Salomón. O sea, ¿cómo vivía ese pueblo? Seguro, porque había un pueblo en paz. Qué maravilloso es cuando nosotros estamos bajo la dirección del Eterno. Podemos confiar porque estamos seguros. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que edifican. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guarda. Ese es un texto muy maravilloso, y también el Salmo 91 nos dice, ¿no? El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. O sea que si nosotros estamos bien con Dios, obedeciendo a Dios, viviendo con Dios, podemos estar seguros que no pasará nada que nos destruya si no es la voluntad de Dios. A ver, pastor, entonces importante es mirar que la cuarta pregunta relaciona también la vida de Salomón. Es a mirar cuál fue el futuro. Pero la pregunta dice, ¿mantuvo Salomón siempre esta bendita posición? ¿Qué declaró el Señor acerca de su reino? Bueno, esa bendita posición de haber recibido la sabiduría de parte de Dios, porque cuando él le pidió al Señor, se la dio, que dice que ningún otro la tuvo antes ni después que él. Pero dice que declaró el Señor acerca de su reino. Entonces nos dice, lamentablemente en la vejez de Salomón, sus esposas desviaron su corazón a otros dioses, y su corazón ya no fue del todo del Eterno su Dios, como el corazón de su padre David. Salomón siguió a Astarot, diosa de los sidonios, a Milcom, ídolo abominable de los amonitas, e hizo Salomón lo malo en los ojos del Eterno, y no siguió cumplidamente al Señor como David su padre. Entonces el Señor le dijo, por cuanto hubo esto en ti,
y no has guardado mi pacto y mis normas que te mandé, romperé el reino de ti y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, por consideración a David tu padre, no lo arrancaré de tu mano, sino de la mano de su hijo, que sabemos que más adelante se llamó Roboam. Tampoco arrancaré todo el reino para dárselo a Jeroboam su siervo, sino que daré una tribu a tu hijo por amor de mi siervo David y por amor de Jerusalén que yo elegí. Entonces aquí encontramos consecuencias. ¿Qué consecuencias? Ya en la lección pasada habíamos visto recomendaciones que el rey, que no fue la voluntad que existiera una monarquía, pero que en vista de que el pueblo la pidió, el Señor se vio abocado a tener que hacer algo contrario a su deseo y permitió que existiera la monarquía, pero siempre sujeto directamente a Dios, con algunas recomendaciones. Entre las recomendaciones eran de que no fueran a Egipto a comprar caballos, porque la mejor caballería, los caballos alazanes venían de allá. También la recomendación de que no tuvieran harén, o sea, una cantidad de mujeres a disposición de ellos, sino que tuviera una esposa. Pero tanto David como el caso del mismo Salomón lamentablemente no tuvieron en cuenta, y aquí vemos los resultados. Y dice que cuando llegó la vejez, esas cantidades de esposas desviaron el corazón de desfidelidad hacia Dios, y lógicamente esas bendiciones que eran condicionadas se vieron ahora que no se pudieron cumplir plenamente y tuvieron que verse en consecuencias como que ese carácter viril que tuvo Salomón, dice la pluma inspirada, que después se tornó afeminado, llegó hasta ese extremo. Llegó al extremo de que le construyó templos a los dioses paganos de esas mujeres que él tenía, de esas diferentes naciones. Esa recomendación que no deberían emparentar con personas extranjeras no se tuvo en cuenta siendo un rey, siendo un líder. La nota nos habla que el Señor fue amable, inclusive a pesar de que vino en los juicios, en el caso, por ejemplo, de Salomón, diciéndole que no lo haría en tus días, sino que lo iba a hacer en los días del hijo de Roboam, por amor a David su padre. Nos habla también la nota que las fuerzas malignas que su imprudencia había desatado, Salomón había comenzado a perder de vista la fuente de su poder y de su gloria. Aunque más tarde se arrepintió, ¿quién? Salomón, su arrepentimiento no impidió que diera fruto el mal que había sembrado. Dios perdona, pero la naturaleza no. Las consecuencias se ven hasta el día de hoy. Hasta canciones dice que cantan blasfemando el nombre de Dios, que hubo aún profetas y reyes que tuvieron miles, hablando de miles de mujeres. Y eso refiriéndose a este caso específico de Salomón. Por eso dice que aunque más tarde se arrepintió Salomón, sin embargo las consecuencias las tenemos hasta el día de hoy. Por eso entramos a otro ítem ahora, después de haber visto los tres primeros reyes, Saúl, David y Salomón. Como dice Eclesiastés 7:20, que no hay hombre en la tierra que haga bien nunca peque. Lamentablemente estos hombres fallaron como humanos, y por eso la Biblia nos dice, maldito el varón que confía en el hombre, pero dice bendito aquel que confía en Jehová. Entonces Roboam y la división. ¿Qué pasó? Dice hermano Antonio en la quinta. ¿Poseía Roboam la misma sabiduría que su abuelo David o su padre Salomón? Y una segunda adicional que dice, ¿qué terrible división surgió como consecuencia de su actitud insensata e imprudente? Bueno, qué importante es analizar que en este caso la herencia de los padres pues son dejadas a sus hijos, ¿no? Y él había debido heredar la sabiduría de Salomón. Pero en este caso lo que heredó fue el resultado de su desgracia de Salomón, apartarse de Dios, porque Dios le dice, tengo que quitar su reino de su mano, de su familia, porque siempre los reyes pues se sabía que los hijos heredaban el trono. En ese caso Saúl por su pecado hizo que aunque Jonatán era un hombre firme y fiel, pero no permitió Dios que tuviera el reino, cortó el reino. Pero ahora David sí le permite Dios que sus hijos, y le había prometido un reino que no cesaría, pero ahora por causa del pecado de Salomón le quita el reino.
pero no hereda la sabiduría, pero sí heredó la imprudencia. Y por eso la pregunta dice, ¿poseía Roboam la misma sabiduría que su abuelo David? Ni Salomón tampoco. ¿Por qué? Porque ahora Salomón ya sabemos cómo andaba un poco mal, y ahora para poder cubrir todo le tocó que comenzara a poner un yugo fuerte en el pueblo, y el pueblo estaba totalmente oprimido por su padre. Entonces cuando toma Roboam el reinado, vinieron entonces las tribus del norte, las 10 tribus que estaban conformando a Israel, y entonces le pidieron: tú reinarás en lugar de tu padre, pero tú irás a ayudarnos, o sea, vas a aliviar el yugo que ha puesto su padre. Entonces nosotros ya conocemos la historia, que Roboam fue y le preguntó a los ancianos, y los ancianos le dijeron: si tú colaboras con el pueblo, si eres prudente, tú ayudas al pueblo, el pueblo te servirá, el pueblo irá contigo. Pero entonces él no se conformó con los ancianos, sino que fue donde los jóvenes y les preguntó, y los jóvenes le dijeron lo contrario: no, si tu padre tuvo un yugo así fuerte, tiene que ser más fuerte. Si los castigó con palo, usted va con azote. O sea, sea mucho más fuerte si quiere tener dominio. Y él, desafortunadamente, dice la palabra, para que se cumpliera la palabra de Jehová, hizo esa imprudencia, y fue cuando vinieron las tribus del norte y hablaron con él a los 3 días, que él le puso 3 días para que volvieran. Entonces la respuesta fue: yo voy a ser más fuerte, o sea, más duro. Eso es una imprudencia. Le voy a demostrar, eso nos puede servir a nosotros hoy, demostrar un líder que está dirigiendo la iglesia, al pueblo, cualquier sea su liderazgo. No es sabiduría demostrar su machismo, su varonil, su fuerza de poder, su imponencia. Eso no es sabiduría, podemos darnos cuenta. Roboam cometió ese gran error. Él demostró que él iba a ser muy fuerte, y en ese momento dijeron las tribus: pero nosotros ¿qué tenemos aquí con David? Y fuera de eso aprovecharon la oportunidad que tenían un siervo que era enemigo de su padre, que se había ido. Bueno, yo creo que ya ahora en la siguiente pregunta vamos a mirar esa parte. Y entonces ellos aprovecharon para decir: entonces nosotros no le vamos a servir y nos vamos a dividir. Y entonces por eso la pregunta dice la siguiente parte: ¿qué terrible división surgió como consecuencia de su actitud insensata e imprudente? Nosotros ya sabemos de que entonces vinieron de Jeroboam, y entonces Jeroboam ahora ya se lo convirtieron en el rey de Israel, aunque Jeroboam había sido un hombre prudente y fiel, dice el testimonio, en el tiempo que estaba Salomón. Ahora se convierte en un hombre. La otra pregunta, vamos a mirar qué terrible fue la situación. Pero aquí vemos, es algo muy interesante que nos enseña a nosotros, para que aprendamos también a depender de Dios. 2 cosas importantes. Primero, que cuando un hombre se aparta de Dios y el castigo de Dios se da a él o a su familia, Dios cuando promete cumple. Y eso se le cumplió. Ahí tenía que ser cortado el reino, porque cuando vino Ahías a este hombre, nosotros ya sabemos de que él también, al hablar con él le dice: Jehová ha dicho esto, y partió su manto en 12 partes, y él le dice: por amor a Jehová tu padre, el Señor ha dado una tribu, ha dado un pedazo, pero las otras serán. Aunque vemos de que fueron 2 tribus, la de Benjamín. Porque la descendencia de Saúl se le unió. Eso. Entonces, muy importante que comprendamos nosotros la importancia de ser fieles, para no dejar la heredad a nuestros hijos aún, la heredad del mal, las consecuencias del mal. Si somos fieles a Dios, la bendición aún a nuestros hijos pasará. Eso es muy importante. Mi hermano Pastor Orlando, ahora viene la consecuencia de un reino dividido. Entonces dice: el reino del norte es el subtítulo. En oposición a Roboam, que solo quedó en la tribu de Judá y parte de Benjamín. ¿Quién tomó el liderazgo de las otras 10 tribus? Actuando de una manera muy humana, que introdujo el rey en el reino del norte. Bueno, en primer lugar, entonces, en oposición a Roboam, aparece ahora aquel que fue el siervo de su padre Salomón, que fue Jeroboam, y que ahora llegó a ser un líder dentro de las 10 tribus, y pasó de ser líder común
a ser un rey. Y dice que ahora, después de hacerlo rey, este hombre tiene que actuar en forma como actúan los políticos. ¿Qué hacer para impedir que el centro religioso que estaba en Jerusalén, en sus cultos, con el tiempo, en esa unión, pudiera finalmente convencer a sus liderados, a los que le seguían, a Jeroboam, para que se fueran y se unieran a Judá, así como lo ha hecho con la gran parte de la tribu de Benjamín, o sea que fue la tribu de donde vino el primer rey de Israel, llamado también Saúl. Y entonces dice que creó eso que era muy común, que traían latente desde Egipto, hacer becerro de oro. Y entonces dice que el rey hizo 2 becerros de oro y dijo al pueblo: basta, bastante habéis subido a Jerusalén. Aquí están tus dioses, oh Israel, que te hicieron subir de Egipto. Esto me hace acordar el capítulo 32 de Éxodo, cuando el pueblo entonces hizo becerro de oro en tiempos de Moisés y Aarón, y este es los dioses que te sacaron de Egipto. El uno lo puso en Betel, que significa Bet, casa, casa de Elohim, y el otro lo pusieron en Dan. Y recuerda que Dan también habían hecho ya becerros de oro, también ellos en sus tribus, en la primera parte, y luego cuando se extendieron hacia el norte, también hicieron allí, llevaron ídolos, y entre esos también hicieron el buey allí de oro. Y esto llegó a ser un pecado al pueblo, que iba hasta Dan a adorar a uno de ellos. Y la nota nos dice que bajo el reinado de Salomón él había revelado discreción, actitud y buen juicio y conocimiento de las cosas espirituales, pero que ahora este servidor lo llevó directamente al paganismo abierto, a tener dioses ajenos, en contraposición al primer mandamiento que prohibía hacer esto. En la última parte nos hablaba, dice que introdujo este rey en el reino del norte, entonces introdujo la idolatría. Pasemos ahora a la séptima. ¿Cómo era la condición espiritual del reino del norte? O sea, sigamos con las 10 tribus del norte, Israel, en el tiempo del rey Acab. O sea, ya dejamos Jeroboam y pasamos ya, nos adelantamos hasta el rey Acab. Dice, ¿cómo provocó el Señor una reforma a través del profeta Elías? Bueno, como ya sabemos que Jeroboam trajo la idolatría, de igual manera entonces Acab proliferó mucho más, porque ahora se casó con Jezabel, que era una y Jezabel era una pagana, y ahora encontramos de que esta patrocinaba los 850 hombres, 450 de Baal y los 400 de Acera, de tal manera que el pueblo de Israel estaba bajo de una situación muy difícil, porque habían dejado el verdadero Dios y estaban bajo la idolatría. Pero aún Dios quería hacer algo en el pueblo. Entonces, mirando la condición espiritual en que estaba ese pueblo, Dios siempre trataba de que el pueblo entendiera que ellos habían sido el pueblo de Dios. Y entonces por eso fue que quiso hacer una reforma. Y entonces la última parte, la pregunta última dice, ¿cómo provocó el Señor una reforma? A través del profeta Elías. Ahí fue donde entonces se levantó Elías en Israel, y entonces ahora convoca a Jehová, el Dios de Israel, y hace una prueba difícil, orando a Dios para que no cayera agua. Nosotros ya conocemos la historia, ¿no? Que no llovió en ¿cuántos años? 3 años. 3 años y medio. Y en esos 3 años y medio que no caía agua, la nota nos presenta que el pueblo de Israel no sabía, que se había olvidado, dice que las colinas y los valles y los ríos y los manantiales estaban en las manos de Dios vivo. O sea que Dios usa la misma naturaleza, así como dice la profecía, que en este último tiempo Dios usa los volcanes, usa todas estas cosas naturales para que por medio de esos desastres mostrar esas profecías a cumplirse. En ese momento permitió que se cerraran los cielos y no cayeran agua, y se secaran los ríos, las fuentes de las aguas, y viniera hambre en Israel, porque imagínense, sin caer agua, ¿cómo iba a ser el pueblo? ¿Cómo iba a vivir? No habían plantas, no había nada. Porque aunque no creamos, el agua es comparada, el Señor Jesucristo fue comparado con el agua de vida, porque es que sin agua no hay vida.
Se mueren los animales, se mueren los hombres, se mueren las plantas, se muere todo. Pero es importante mirar que esto quería el Señor para que el pueblo entendiera cuál era la condición en que andaban, o sea, les quería mostrar esa situación, y fue entonces cuando envió a Elías, y entonces Elías, cuando se presenta ante Acab, entonces Acab le dice, ¿tú eres el que turbas a Israel? Dice, no soy yo. Entonces él responde, no soy yo, sino tú y la casa de tu padre, porque dejaron al Dios de los cielos y siguieron sirviendo a los Baales. Entonces es ahí cuando entra la controversia, mas sin embargo como reformador fue prudente y le dice, bueno, ahora sí, ¿hasta cuándo vas a claudicar entre dos pensamientos? Le dice al pueblo, si Jehová es Dios, pues sígale, y si Baal, pues bien por él. Pero entonces luego les dice, les voy a demostrar quién es el Dios verdadero. Y fue cuando pidió entonces que se trajeran los dos bueyes, y en ese momento convocó a todos los sacerdotes idólatras que tenía Jezabel, y que ahora él representaría al sacerdocio de Jehová, y él haría un sacrificio y ellos harían otro, y el Dios que se manifestara en fuego, ese era el verdadero Dios. Y en ese momento vemos, ya conocemos la historia, que Elías hizo todo y puso a esos hombres y que hacían todo lo posible, y nunca Baal podía contestarle, porque en realidad los dioses, los ídolos no tienen poder. Si tienen boca, mas no hablan. Aunque Satanás ejerce poder en ellos, pero por sí solo Dios no tiene ningún poder, y en ese momento Dios tenía el poder sobre ellos. Y vemos hoy en día que son como muchas personas hoy que miran a esas imágenes, a esos dioses que adoran, muchos por ignorancia, porque el poder católico, el poder romano los ha enceguecido, como nos encegueció a nosotros en algún tiempo, pero no entienden que esos dioses no tienen ningún poder, no, ellos ni siquiera para defenderse en ellos mismos, de tal manera que nunca se manifestó ningún poder. Pero cuando se oró por Jehová, el Dios de Israel, descendió fuego, a pesar de que se le había echado agua y se le había... Hasta la leña misma. Hasta las piedras, dice que fueron lamidas por el fuego. Terrible el poder de Dios. Y por eso fue que en ese momento se manifestó quién era el verdadero Dios, pero el propósito de Elías era que el pueblo entendiera que era la necesidad de volverse a Dios. O sea, cuando Dios manifiesta su poder, no solamente por castigo, sino para que entendamos que Él tiene poder aún, finalmente, para destruir todo este mundo, para destruir toda la maldad de este mundo. Pero el hombre está llamado a apartarse. Deje el hombre impío su camino, y el hombre inicuo su pensamiento, y vuelva a su Jehová, el cual será amplio en perdonar. Entonces, es un llamado muy importante, mis amados hermanos. Ese llamado de Elías también está haciendo, la sierva del Señor dice que el tercer Elías debe venir, porque ya ha venido, podemos hablar proféticamente de los tres Elías, ¿no? Uno, Elías el Tisbita, otro que se cumple con Juan el Bautista, y la sierva del Señor habla de un tercer Elías, 4, 5, que ese tercer Elías tiene que ser el pueblo de Dios del último tiempo. Nosotros tenemos que estar dando un mensaje claro para mostrar el verdadero Dios, y decirle al pueblo, ¿hasta cuándo claudicaremos entre dos pensamientos? Porque hoy dentro del pueblo de Dios, dentro de la iglesia, muchas veces también nos inclinamos ante ídolos. De pronto no ídolos de oro ni imágenes, pero sí entre el ídolo digamos, de las modas, la música mundana, los deportes, una cantidad de cosas que se está introduciendo dentro del pueblo, que muchas veces las personas prefieren seguir estas cosas que seguir a Dios. Y por eso hoy tenemos que ser el tercer Elías para decirle al pueblo, ¿hasta cuándo van a claudicar entre los pensamientos? Si Jehová es Dios, pues sígale, y si Baal, pues vayan en pos de él, pero no podemos servir a dos señores. Sí, pastor. Sí, quería hacer énfasis en la primera parte de la nota, donde dice que el pueblo olvidaba que las colinas, que los valles, los ríos, los manantiales estaban en las manos de Dios vivo, y que éste regía el sol, porque recuerde que Baal era el dios sol, y dice Astoré era la luna. Las nubes del cielo y todos los poderes de la naturaleza estaban bajo directamente, no Baal, que era el sol, ni la luna, sino que estaban sobre el creador, directamente de la luna, de las estrellas, de los cielos, de todo, que es Dios. Y entonces dice que mediante los mensajeros fieles el Señor mandó repetidas amonestaciones al rey y al pueblo apóstata, y ahora estaba allí Elías representando a esos fieles. Y vemos los resultados que el pueblo tuvo que visualizar,
que ese Dios era el Dios verdadero, Jehová, y no el que estaban adorando, que era Baal. Pasemos ahora a la otra parte. Bien, entonces es importante mirar el fin del reino de Israel. Ya hemos venido pasando la historia de todos los reyes, pero vamos a mirar cuál fue el final, porque sí, es terrible mirar esta historia. Pero la octava pregunta, Pastor Orlando, nos dice cómo se desarrolló y concluyó la historia y la experiencia del reino del norte. ¿Quién fue su último rey y cómo actuó? Bueno, entonces aquí nos habla de Oseas, el último rey que tuvo en el año 722 a.C., el reinado del norte, y dice que después de que vino la decadencia, entonces finalmente el último rey, dice, vino el reinado del norte a mando de los asirios. Dice que al mando estaba Salmanasar, rey de Asiria, Oseas fue siervo y tributario. Pero luego el mismo rey de Asiria, descubrió que Oseas conspiraba, pues había enviado embajadores a Soc, rey de Egipto, o sea, al faraón, y no pagaba tributo al rey de Asiria, como había hecho cada año. Por eso el rey de Asiria lo encarceló, y el rey de Asiria invadió todo el país, sitió a Samaria y estuvo sobre ella 3 años. En el 9º año de Oseas, el rey de Asiria tomó a Samaria y transportó a Israel a Asiria, los puso en Hala, en Abor, junto al río Gozán, y en las ciudades de los medos. Esto sucedió, ¿por qué? Dice, porque los israelitas pecaron contra el eterno Dios y adoraron a otros dioses. Por eso el Eterno se airó en gran manera contra Israel y los quitó de su presencia, y quedó solo con la tribu de Judá. Quedó un remanente escogido por la gracia de Dios, que fue Judá. El diablo quería borrar de la faz de la tierra, que no quedara ninguno del pueblo, pero el Señor permitió que quedara ese remanente a través de los judíos, o sea, Judá, que dio origen a los judíos. Y nos dice aquí la parte de la nota, que las 10 tribus de Israel iban a ser dispersadas, pero ahora la destrucción acaecía. El reino del norte fue un castigo directo del cielo. Los asirios fueron tan solo los instrumentos que Dios usó para ejecutar su propósito. En los terribles castigos que cayeron sobre las 10 tribus, el Señor tenía un propósito sabio y misericordioso. Entonces el Señor quería que visualizaran cómo el Señor ama al pecador, pero aborrece el pecado. Las prácticas que ellos hacían, Dios tuvo que entrar a enjuiciarlos. Viene una parte adicional de la nota, de la parte final, estudio adicional, que nos recuerda lo que dice Jeremías 9, 23 al 24. No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentío se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alabes en esto el que se hubiera alabar, en entenderme y en conocerme. Eso se ve en el caso de los reyes, de Saúl, del caso de David, de Salomón y de los demás reyes que estuvieron allí en esas tribus. Entonces le faltó la verdadera sabiduría que viene de Dios, no la humana. Le faltó entender y conocer a Dios. Entonces él dice que el buey conoce a su dueño, pero mi pueblo no tiene conocimiento. Muchos son los que han llevado tan pocas cargas, dice, ha experimentado tan poca angustia verdadera y ha sentido tan poca congoja por el prójimo. Pero ahora entonces dice, echará una mirada retrospectiva sobre la vida de su padre y comprenderá lo que anteriormente le parecían tan incomprensible. La amarga experiencia le dará un conocimiento. A veces nosotros tenemos que aprender a los golpes. La Biblia dice en Romanos 15:4 que las cosas que antes sucedieron para nuestra enseñanza fueron escritas. O sea que nosotros saquemos directamente conclusiones. ¿Cuál conclusión podemos sacar sobre el ascenso y caída del reino de Israel? Que el principio de la sabiduría es el temor al Eterno, y que sin mí nada podéis hacer. O sea, cuando nosotros nos alejamos de Dios, lo que el hombre siembra, eso ciega. Vamos a segar corrupción y no bendición sino maldición. Pero si somos fieles, dice, mucha paz hay para los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezos. Dios nos ayude a sacar lecciones
sobre esto. Vamos a concluir haciendo la última oración. El pastor Antonio puede hacerlo. Amante y misericordioso Señor, Rey del cielo, tu nombre sea ensalzado por siempre, Señor. Así sea, Señor. Te damos gracias, Señor, porque en tu palabra nos muestras que han habido muchos hombres Así es, Padre. que han recibido muchas bendiciones de ti, pero que no han aprovechado esta bendición. Así es, Señor. Que el orgullo, la suficiencia propia han invadido su corazón y los han llevado al caos de la destrucción, la desobediencia a tu santa ley. Así Te es. imploramos, Señor, que nos des tu Santo Espíritu, para que nosotros también, que hemos sido puestos en el liderazgo, seamos sostenidos por ti, Señor. Amén. No podemos por sí mismo llevar estas cargas pesadas que ha puesto sobre nosotros, Así es. pero sabemos que si tú estás con nosotros y con tu pueblo, a todos los líderes de las iglesias locales y de las asociaciones, de los distritos, tú puedas ser con ellos para que ellos puedan andar en tus caminos. Amén. No permita, oh Señor, que sigamos andando en nuestras propias palabras, en nuestros propios pensamientos, en nuestra propia convicción, Señor. Guíanos y coloca en nuestros corazones el poder para hacer las cosas para ti. Porque te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús, quien vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Agradecemos detrás de cámara al hermano Jair Ochoa, quien nos colabora, y para todos un feliz resto de semana. Bendiciones a todos nuestros hermanos y amigos en diferentes lugares del mundo. Para todos una feliz semana. Gracias. Amén. Señor.